Pues hoy vamos a ver uno de los teoremas más, eh, pues importantes de teoría de gráficas, o mejor dicho, los más clásicos, que es el teorema de Menger. Y nos da otra manera de pensar sobre conexidad. Habíamos dicho que una gráfica es K conexa cuando el quitar menos de K vértices no me desconecta a la gráfica, ¿cierto? Entonces, lo que dice el teorema de Menger es que si tú tienes una gráfica, es equivalente, mejor dicho, a que una gráfica sea K conexa, a que entre cualquier par de vértices existan al menos K trayectorias internamente ajenas. ¿Ok? Pues algo como esto. Aquí tengo, hay varias versiones. Vamos a ver la versión de conjuntos. Entonces tengo dos conjuntos de vértices A y B. A y B podrían intersectarse, pero para cuestiones del dibujo los pongo ajenos. Y el mínimo número de vértices que tengo que quitar para separar a de B en G es igual al máximo número de AB trayectorias ajenas en G. ¿Ok? Claramente, si tengo un separador, o sea, si tengo un conjunto de vértices S que me separa a de B, pues voy a tener que cubrir al menos cada una de las trayectorias, ¿cierto? No, Sí. o sea, ¿no? Entonces, claramente una dirección es fácil. Lo que tenemos, si existen, lo que es fácil es claramente si existen ese número de trayectorias, entonces para separar a de B necesito quitar al menos K vértices, ¿no? Si hay K trayectorias disjuntas entre A y B, pues al menos tengo que quitarle un vértice a cada una de las trayectorias. Lo que es más difícil de demostrar es que si necesito quitar K vértices para separar a de B en G, entonces existen esas K trayectorias disjuntas, ¿no? Les decía que A y B podrían intersectarse, pero si se intersectan, lo único que va a pasar es de que entonces las trayectorias, pues se vale agarrarse vértices en la intersección. De hecho, me tengo que agarrar los vértices en la intersección, ¿no? O sea, esquemáticamente tendría algo así. O sea, si A y B se intersectan, ¿no? Entonces, pues claramente lo que quede aquí en la intersección, pues también lo tengo que quitar. Y el resto, y esas serían pero eso son trayectorias de un solo vértice. Y el resto, pues entonces serían trayectorias de este tipo. ¿Ok? ¿Mamá? No sé. Mamá. Ahí. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? A ver, espérenme. Ya se lo puse. Ok. Bueno, entonces lo vamos a demostrar por inducción sobre el número de aristas de G. Si G no tiene aristas, entonces A intersección B tiene que ser igual a K, porque la única manera en que pues A y B no estén separados en G, pues es de que A sea igual a, de que A y B, ¿cómo se llama? Tengan intersección igual a K, no, o sea, que tengan que quitar los vértices de la intersección para separarlo, y en ese caso, pues las AB trayectorias son simplemente elegirte los vértices de la intersección, ¿no? Entonces, supónganse que G tiene al menos una arista, E, que conexemos X y Y. Entonces, observen que si G no tiene AB trayectorias disjuntas, entonces G con E contraído, pues tampoco, ¿no? Porque pues lo único que puede pasar es que si esa arista E pues está en una misma trayectoria, pues la trayectoria se me hace más chica, ¿no? Si hay dos trayectorias, pues a lo mejor se me pega una y pierdo una. Y si no tiene nada que ver con las trayectorias, pues esas trayectorias sobreviven, ¿ok? Entonces, y voy a tomar la convención de que si X,
o Y están en A, pues entonces voy a considerar que al contraerlo, ¿no? Pues se lo va a comer, ¿no? O sea, es decir, si tengo esto, y aquí está X y este es A, y B, pues al contraer voy a suponer bajo esta idea, o sea, para poder hablar de A y B, pues de que el vértice contraído se mete en A. Si se ve así, si X, y de igual manera, si está en B, pues voy a suponer que se va para B. Y si es una arista de este estilo, pues entonces voy a suponer que el vértice al que se contrajo X y Y, pues está tanto en A como en B. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Sí, creo que sí. Va. Entonces, por hipótesis de inducción, GE contiene un separador de Y de menos de K vértices. Entonces, lo que estoy empezando es, ok, voy a proceder por inducción sobre el número de aristas, tomo una arista, la contraigo, me fijo en G con E contraído, ¿no? Observo que si G no tiene, o supongo, mejor dicho, que G no tiene K trayectorias disjuntas de A a B, pues entonces G con E contraído tampoco. Pero si G con E contraído no tiene K trayectorias disjuntas de A a B, pues entonces, por hipótesis de inducción, tiene que existir un conjunto separador de menos de K vértices, ajá, en G. ¿Ok? Y observen que el vértice contraído tiene que estar en el conjunto separador, porque si no estuviera en el conjunto separador, o sea, aquí está A, ¿no? Aquí está B, entonces lo que estoy diciendo es que existe un conjunto Y de menos de K vértices. El vértice BE tiene que estar aquí, porque si no estuviera aquí, entonces ese sería un conjunto separador de A, ¿cómo se llama? Que separa a de B en G. Ajá, pero K es el mínimo número de vértices que separan a de B en G. Entonces aquí adentro tiene que estar BE. ¿Ok? Bueno, entonces me regreso y al regresarme obtengo que esta situación dices, pues esto es de menos de B, pues ahora regrésate y expande, ¿no? La operación contraria contra el vértice a X y entonces X, pues tiene que ser exactamente igual acá, ¿no? Porque si fuera menos, porque pues es el mínimo número de vértices que separan a de B en G y como mucho gana un vértice a la hora de volverlos a expandir. ¿Sale? Bueno, entonces, considero ahora la gráfica G-C, o sea, simplemente quito a la arista, ¿ok? Y voy a intentar separar, o me voy a pensar en un separador, pero ahora de A y X. Ajá. Observen que un separador de AX, S en rojo que pinté aquí, de G-C es un AB separador. Ajá. Y por lo tanto, tiene que tener al menos K vértices. ¿Sale? O sea, si yo separo a de X con un conjunto de vértices, pues ese separador S, pues también separa a de B. Por inducción, esta lista no la debía haber pintado, pero bueno, la borro. Esta no va. Esto es en G-C, ¿no? Así, un separador de AX en G-C, pues es una vez separador en G, ¿sale? En G. Por inducción, pues hay al menos K vértices, ¿ok? En S. Y por lo tanto, tienen que existir por inducción, en G-C, existen KAX trayectorias disjuntas de G a E. ¿Ok? Perdón, K trayectorias disjuntas de A a X en G-C. ¿Ok? Bueno,
Y por la misma argumento, existen K trayectorias disjuntas de B a X. ¿Ok? Como X separa a de B, no puede pasar que estas trayectorias hagan algo así, pues que se intersecten entre estas dos. ¿Sale? Porque si eso pasara, pues entonces este conjunto de vértices no separaría a de B. Entonces, estas trayectorias que obtuve aquí y estas trayectorias que obtuve acá solo se intersectan en X. ¿Sale? Entonces, pues ya las pego y obtengo K trayectorias de A a B. ¿Ok? Sí, ¿Está claro? sí, para mí sí. En el Distel vienen más pruebas del teorema de Menger. Históricamente el teorema de Menger era un teorema pues latoso de demostrar y ya han salido nuevas pruebas. Esta es bastante corta y bonita, pero ahí cuando tienes pruebas más cortas a veces pierdes ideas que en un sentido de investigación son interesantes, ¿no? O sea, cuando haces investigación, pues no solo te interesa el que un resultado sea cierto, sino el cómo se prueba. Entonces sí les recomiendo echarle un ojo a las otras pruebas. Tienen ideas que vale la pena revisar. Y bueno, ese es el teorema de Menger. El teorema de Menger tiene consecuencias importantes y otras interpretaciones que vamos a ver ahora. Entonces, imagínense que tienen un vértice A y tienen un conjunto B, ¿no? Entonces, un conjunto de AB trayectorias es un AB ventilador si cualquiera dos trayectorias solo se intersectan en A. Ajá. Entonces son trayectorias de AB, pero que solo se intersectan en A y se llama ventilador porque pues, se ve como un ventilador, ¿no? Pues estas son como las aspas del ventilador. Y estos vértices de acá están en B. ¿Ok? Entonces eso es un ventilador. Una consecuencia directa del teorema de Menger es que si ustedes tienen un conjunto de vértices B y un vértice A que no está en B, entonces el mínimo número de vértices que separan a A de B en G es igual al máximo número de trayectorias en un AB ventilador. Y la demostración es muy fácil, lo único que tienen que hacer es tomar A, ¿no? Fijarse en el, ¿cómo se llama? En sus vecinos, ¿ok? NDA y considerar a B, ¿ok? Y luego considerar G menos A, borrar y ya considerar el mínimo número de vértices que separan a los vecinos de A de B, ¿no? Y eso pues, es igual al número de vértices que separan a de B y por lo tanto existen ese número de trayectorias de los vecinos de A a B trayectorias. Y eso les da el ventilador. Entonces es muy directo. ¿Ok? ¿Hay dudas? Aquí. No, creo que no. Va. Otro corolario, o a veces este es el que presentan como el teorema de Menger, es el siguiente, supónganse que ustedes tienen una arista, perdón, tienen un par de vértices, ¿no? A y B, que no están unidos por una arista. Entonces, el mínimo número de vértices que separan a de B es igual al máximo número de trayectorias independientes de A a B. Independiente significa que solo se intersectan en sus extremos. Entonces, ya pensándolo en vértices, ¿no? O sea, la versión por vértices, pues el número de vértices que separan a de B en G es igual al máximo número de trayectorias independientes que no se intersectan en su interior de A a B, ¿no?
Y hay una versión para aristas, y entonces el mínimo número de aristas que separan a de B es igual al número de A, B trayectorias disjuntas por aristas. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo quieren hacer ahora por aristas, pues hay una versión, pero donde ahora, si tú quieres separar a de B en G, entonces el mínimo número de aristas que tú tienes que quitar, pues es igual ¿cómo se llama? Al máximo número de trayectorias ajenas, pero ahora por aristas. ¿Ok? Entonces, cosas de este estilo. Se pueden intersectar en vértices, pero no se vale que se intersecten en aristas. Y claramente, pues, para separar a de B necesitas quitar al menos ese número de aristas, ¿no? ¿Ok? Las pruebas son fáciles. La prueba de estos corolarios es simplemente tomar como antes, ¿no? Los vecinos, o sea, considerar A, considerar B, considerar los vecinos de A y considerar los vecinos de B, ¿no? Y entonces aplicar el teorema de Menger en G menos AB, o sea, quitar estos dos, y entonces el número de vértices que separan a los vecinos de A de los vecinos de B, pues es igual al número de vértices que separan a de B, y por lo tanto existen ese número de trayectorias ajenas. Pedimos que A y B no sean adyacentes para no tener que A esté en los vecinos de B y que B esté en los vecinos de A. ¿Sale? Para hacer la versión del teorema de Menger por aristas, lo que usamos es la gráfica de líneas de G. Les recuerdo que la gráfica de líneas de G, o si no se los había dicho antes, es la gráfica que resulta de ahora construir una gráfica. Dado una gráfica G, pongo un vértice por cada arista, ¿no? Y hago dos adyacentes si inciden en un mismo vértice. Ajá, entonces esta sería la gráfica de líneas de G. Entonces 1, 2 sí inciden en un mismo vértice. Este va con este. Ajá, este va con este, así. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, pues sí, o sea, lo que haces es aplicarlo sobre la gráfica de líneas, y simplemente te tomas las aristas que inciden en A y las aristas que inciden en B y aplicas el teorema de Menger. ¿Ok? Bueno, la versión global del teorema de Menger, esto ya hablando, el teorema de Menger me habla entre conjuntos, ¿no? Pero ahora yo quiero algo que me hable sobre toda la gráfica. Y la versión global del teorema de Menger es que una gráfica es K conexa si solo si contiene K trayectorias independientes, es decir, que no se intersectan en su interior entre cualquier par de vértices. Y dos, es que una gráfica es K arista conexa si solo si contiene K trayectorias disjuntas por aristas entre cualquier par de vértices. ¿Sale? Bueno, la demostración es sencilla. Sí, ¿cuál es? Hay una dirección que es fácil. Sí. Bueno, vamos a probar el regreso primero. Si G tiene K trayectorias independientes entre cualquier par de vértices, pues entonces en particular G tiene que tener más de K vértices, ¿no? Porque yo tengo aquí un vértice, tengo un vértice A, tengo un vértice B, a lo mejor son adyacentes, ¿no? Pero tengo aquí al menos K menos 1 otras trayectorias independientes, ¿no? Y cada una de ellas tiene al menos un vértice,
¿no? Más estos dos, pues ya tengo al menos K más un vértice. Entonces, recuerden que cuando pido que una gráfica sea K conexa, pido que tenga más de K vértices y que no se pueda separar con, ¿cómo se llama? Con menos de K vértices, ¿no? Y pues ya, o sea, el regreso es fácil porque si tiene, si entre cualquier par de vértices es al menos K trayectorias independientes, pues tienes que quitar al menos K vértices para separar a DB en G. ¿Ok? Entonces, la ida es un poco más complicada, pero se sigue el teorema de Menger, la versión primera que probamos. Entonces, supónganse que G es K conexa, pero que contiene dos vértices A y B que no están unidos por K trayectorias independientes. Ajá. Entonces, por el corolario y por el corolario anterior, A y B tienen que ser adyacentes. ¿Sale? Porque para no adyacentes ya lo demostramos. Entonces tengo A y B, ¿no? Estoy suponiendo que G es K conexa y pues A y B tienen que ser adyacentes. Entonces, K, si ahora a G le quito a B, ¿no? Quito esta arista, pues entonces esta gráfica contiene a lo más K menos 2 trayectorias independientes de A a B. ¿Sale? Porque si contuviera, ¿cómo se llama? Si contuviera K menos 1, pues con esto ya tendría las K trayectorias independientes. Pero por el corolario anterior, pues puedo separar a de B en G', ¿no? Porque ahora ya no son adyacentes con un conjunto de a lo más K menos 2 vértices. Ajá. ¿Qué? Ah, sí, pero como al menos, pero como G tiene más de K vértices, tiene que existir al menos otro vértice que no sea ni estos X, que estoy considerando que separan a DB en G', ni A y B. ¿Ok? Entonces, X, o sea, por aquí hay un conjunto B. X tiene que separar a B, que es de a V, de A o B en G, porque si no lo separara, pues entonces X no me separaría a, ¿cómo se llama? X no me separaría a de B en G'. Entonces supongamos que me lo separa de A, ¿no? Entonces X unión B es un conjunto de a lo más K menos un vértices que separan a B de A en G. ¿Ok? Y eso pues sería una contradicción porque estoy suponiendo que G es K conexa. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Va. El 2 se sigue del corolario 2. Entonces no hay mucho más que hacerle. El teorema de Mader se parece en espíritu al teorema de Menger. ¿Cuál sería como la idea del teorema de Menger? El teorema de Menger es relacionar el mínimo número de vértices que tienes que quitar para desconectar a dos vértices, o mejor dicho, a dos conjuntos en una gráfica, ¿no? Con la existencia de trayectorias ajenas, ¿sale? Con ese número de trayectorias ajenas. Entonces, en el teorema de Mader, ahora imagínense que lo que tenemos es una gráfica H de G. Entonces, tenemos una gráfica G y tenemos una subgráfica H. ¿Ok? Inducida. Y entonces, una manera de pensar en, o una manera como alternativa, pensando parecido a Menger, pues, es como entre comillas separar H de sí mismo, ¿no? O sea, ahora imagínense que yo quiero encontrar muchas trayectorias, H trayectorias independientes, ¿ok? O sea, que no se intersecten en su interior.
Entonces, a lo más, ¿cuántas trayectorias de estas puedo encontrar? Pues, siguiendo la misma idea, ahora consideren un conjunto X de vértices de G menos H y un conjunto de aristas F en G menos H, con la propiedad que toda H trayectoria me contenga o bien un vértice o una arista de X unión F. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo un conjunto X de vértices y resulta que toda trayectoria que ustedes eligen me pesca uno de estos conjuntos de vértices y un conjunto de aristas F, ajá, tal que toda trayectoria, H trayectoria, me tiene que agarrar o alguien de X o alguien de F. ¿Sale? Entonces, como que no voy a poder tener más de X unión H trayectorias independientes, ¿no? Porque pues cada vez que yo pinto una trayectoria, pues me voy a pescar a alguien de X o a alguien de F. ¿Ok? Bueno, pero puedo refinar el argumento porque imagínense que X y F los escojo mínimo en cardinalidad con esa propiedad. Ajá. Entonces, si los escojo mínimo con esa propiedad, pues ningún extremo de F pues está en X. O sea, no puede ser que aquí me tome un vértice de estos que pinté rojo, porque pues si ya contiene a la arista, tiene que tener al vértice rojo. Entonces podría quitar al vértice rojo, ¿no? Entonces, puedo suponer que si son en cardinalidad mínima con esta propiedad de que toda H trayectoria tiene que contener un vértice de X o un vértice de F, entonces ningún arista de F va a tener uno de sus extremos en X. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora me fijo en los vértices. Déjenme repintar esto. Entonces, aquí está H. Aquí está H. Por aquí está X. ¿Ok? Por aquí están las aristas de F. ¿Ok? Aquí está F. Y ahora me fijo en el conjunto de vértices Y, que no tiene ni vértices en H ni vértices en X. O sea, son los que posiblemente inciden en aristas de F y posiblemente otros vértices por acá. ¿Sale? Y ahora me fijo en los componentes de la gráfica con vértices Y y aristas en H. ¿Ok? Bueno, entonces, esto, dado un componente de estos, ¿no? Un componente, por ejemplo, ¿cuál sería? Aquí. Este de aquí sería uno de mis componentes, ¿no? Denoto con DC el conjunto de vértices en mi componente que mandan una arista a vértices que no están en X ni en C. ¿Sale? O sea, por ejemplo, pueden mandarme en F, como lo pinté acá, me lo pueden mandar a otro componente o me lo pueden mandar directamente a H. Pero lo que no quiero es que me los manden a X. ¿Ok? Bueno. Entonces, observen que toda trayectoria, H trayectoria que no pasa por vértices de X, pues tiene que tener al menos dos vértices en en la frontera de algún componente, alguno de estos componentes, ¿no? Porque si no, si es una H trayectoria y no pasa por un vértice rojo, entonces esa H trayectoria tiene que pasar por estos componentes que definí acá, ¿sale? Pero en algún momento, cuando entran a uno de estos componentes, pues tiene que salir, ¿ok? Y como tiene que, y en el momento en el que pasa por una de estas aristas azules, pues tiene que salir por, ¿cómo se llama?
sí, tiene que, tiene que salir por una arista distinta a las que me agarré, ¿no? Porque es trayectoria. Ajá. O sea, bueno, porque esta arista, por ejemplo, como lo pinté acá, pues es azul. Y como entró por aquí, pues tiene que salir por otro vértice. Entonces, al menos hay 2 vértices, en estos componentes. Entonces, puedo refinar más mi argumento y lo que dice el teorema de Mather, fíjense, es sea m de h este número, es sobre todos los x, con y todos los x como los definí acá, y todas las aristas f como los definí acá, es decir, con la propiedad de que toda h trayectoria en G tiene o un vértice o una arista en X unión F, me fijo en la cardinalidad de X y en un medio, de el número de vértices que hay en la frontera. Por este argumento de que pues toda arista me va a agarrar al menos 2. Y esto lo divido entre 2. ¿Ok? Porque por cada, o bien si me agarran de X, pues ya los conté. Y si no me agarran de X y solo me agarran aristas en F, pues al menos me agarran 2 vértices de la frontera. ¿Ok? Entonces tomo esta sumatoria. O sea, sobre todos los conjuntos de todos los componentes, me fijo en su frontera y me tomo ¿cómo se llama? Me tomo tomo un medio, porque toda trayectoria me va a agarrar al menos 2 de la frontera. Y si son disjuntas, pues no estoy sobrecontando cosas. Entonces, como mucho, voy a tener este número de trayectorias. Y lo que dice el teorema de Mather es que el máximo número de trayectorias, de h trayectorias independientes en G, pues va a ser igual al mínimo de este parámetro tomado sobre todos los x y f con esta propiedad. ¿Vale? Ese ya no viene la prueba en el Distel. Yo, la verdad, nunca he visto la prueba. Me dijeron que está más larga. Y bueno, con eso terminamos por hoy.